Buenas tardes. Hola, profesor, ¿cómo Hola, está? ¿cómo están? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. ¿Usted? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Sí. Ya, por lo menos ahí está toda la gente lista. Vamos a compartir pantalla. Bien, ¿cómo les va? ¿En qué estábamos la última clase? Estábamos viendo algo de vectores, ¿verdad? Así es, y hoy día íbamos a complementar con más Con más ejercicios ejercicio. vectoriales. Ah, ok. Entonces, vamos a bajar esto. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien, poco cansado, sí, porque hoy día he tenido clase de las 8 de la mañana. Oh, De 8 a 11 y algo, después de 20 para las 12 hasta las 1 y algo. Después de la tarde de las 2 hasta algo, después otro curso más y ahora usted. Termino aquí con usted a las 8:30. oh, día largo. Sí. Pero bueno, eso es lo que estaba conversando mi señora. Después me decía, después que termine esta clase, desconecta. No puedo porque tengo que dejar subiendo los videos, po. Ah, Pero claro. bueno, mientras haya trabajo, mira que la cuestión está bastante complicada. Pero bueno, oye, habíamos hecho todos estos problemas que están aquí, ¿o no? Sí, llegamos hasta el número. Bueno, después usted creó unos como así a manito, pero el Ya, último de la guía Lo era. hicimos todo. ya, perfecto. Sí, sí. Ya, aquí seguramente eso lo hicimos, ¿no? El 5 Pero dejé verlo. Eh, llegamos hasta el 8. hasta el 8. Hicimos los 5 de la Sí, guía y sí, creamos otro el más. 5 sí también está hecho. Ah, ya, entonces completamos con eso. Sí, Ya, terminamos ahí entero. ya voy a ver si tengo alguno por ahí que hice hoy día y lo analizamos. Entonces esto lo cierro. Y Sí. creo que esta guía ya la subí arriba ya, la que acaba de mostrar, ¿o no? Sí, pero. Sí, es cierto, está arriba. Espérate, ese problema. Ya, aquí tenemos un nuevo problema. Y este lo saqué de una guía que yo. A ver, esta. Oye, llovió en Santiago, lloví no. Sí, profe, estaba llovinando. Acá yo En amaneció, la mañana sobre todo. sí, lloviendo también acá. Ya vamos a hacer ese problema, el 25. Lo voy a leer para que entiendan. Y después, si quieren, lo van a copiar. Si quieren, lo. Dice acá calcular el ángulo que forman el vector A cruz B con el eje X. Realice el cálculo de dos formas diferentes. Y lo que tengo acá es un sistema, bueno, tengo un cubo de arista A y tengo dos vectores. Tengo un vector A que llega al techo
a la intersección de las diagonales, A por A, ¿cierto? Todos valen A, y el otro llega a la mitad de una de las caras, se va por el suelo. Lo van a notar, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Yes. Profe, disculpe, ¿cuál ejercicio hay que hacer? ¿El 25? Sí, el 25. Ah, ya, gracias. ¿Estamos listos? Sí, profe. Ya. Entonces, yo el dibujo lo voy a llevar a la hojita. Ahí está. Y esto lo voy a llevar al Paint, si es que tengo que hacer alguna modificación o tratar de explicar algo más. Ahí está. Entonces, tengo que tratar de encontrar las componentes de los vectores A y B. Entonces, yo elegí el siguiente camino. Digo, parto de cero, desde el extremo del vector, subo una cierta distancia a través del eje de las Y, luego me corro hacia el interior de la página, hasta la mitad, el A obviamente es todo ese lado, eso sería A medios, y luego me meto hacia acá, A medios, y llego al extremo. Entonces me fui por el eje de las Y, me metí por el eje menos Z, porque para acá está Z, me estoy metiendo hacia el interior, y luego me corro, ¿cierto?, la mitad a lo largo del eje X, A medios. Entonces esto sería AJ, porque el J va a través del eje de las Y, A medios menos K, porque a través del eje Z va el menos K. Y luego me corro, me salgo para acá, A medios, pero en dirección del eje X, y eso es Y. Entonces los vectores me quedan de esta manera. Me quedo de esa manera. El vector A me subí a J, luego me metí, ¿cierto?, a medios a través del eje menos K, por eso le puse negativo, y luego me salgo hacia acá en la dirección del eje de las Y a medios. Y esto lo reestructuro para darle el orden IJK. Entonces me queda a medios I más AJ menos a medios K. Y ahí estaría entonces el primer vector, con sus correspondientes componentes. Vamos a ver el otro. El otro vector, yo elegí este camino. Lo más simple me tengo que tratar de buscar. Me corro una distancia a través del eje X, y luego me meto para allá, ¿cierto?, la mitad, porque es la mitad, ¿cierto?, de la pared en cuestión de esta pared que está acá. A medios en dirección menos K. Entonces ese vector me queda de la siguiente manera. Me queda el vector A, me corro hacia acá, A, y luego me corro, ¿cierto?, a medios menos K. Y quedo ahí, digamos, con dos componentes, y este tiene tres componentes, entonces le agrego una 0J, y la 0J significa que no me elevo hacia arriba, ni tampoco me hundo en el suelo hacia abajo, sino que estoy en el plano del suelo, ¿eh? Dos componentes. Usted me dirá, oiga, ¿y yo me puedo ir por otro camino? Por supuesto, usted se puede ir por aquí, menos acá,
se puede salir una distancia A y luego, ¿cierto?, retrocede para acá. Igual cosa, para el A usted podría hacerlo así que para el vector A, puede correrse A, sube una distancia A, se corre para acá a medios y luego viene para acá. Y lo suma y ahí se le van a eliminar ciertas cosas. Entonces la idea es llegar al extremo de los vectores. Entonces, como todas las caras del cubo valen A, entonces me corrí una distancia a I y me metí para allá, ¿cierto? La mitad que es a medios menos K. Y el vector me queda así. Ahí están, esas dos. Y le tengo que agregar la tercera, 0J. Entonces reordeno esto un poco y le doy el formato IJK. A0 menos A medio. Y esas serían entonces las componentes del vector. ¿Se entiende la idea cómo encontré las componentes, verdad? Sí. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces los vectores. Y lo que me están pidiendo es obtener, no, eso no, aquí está, es obtener el vector A cruz B con el eje X, pero debo encontrar el ángulo que forman el A cruz B con el eje X. Entonces yo me tengo que formar las partes. Ya encontré las componentes, ahora debo crearme el A cruz B. Y la vez pasada yo mencioné que el A cruz B, cuando los vectores están en forma de componente, es equivalente a un artificio matemático, ¿cierto? Que es una determinante 3×3. Entonces lo reordeno de la siguiente manera, coloco IJK y las componentes del primer vector, A y el B. Y las componentes del A son a medios, A y menos A medio. Por eso que tuve que dar el orden lógico para no equivocarme. A medios, A y menos A medio. Y las componentes del B que son A, 0 y menos A medio. A, 0 y menos A medio. Y este artificio, esta herramienta matemática es una determinante de 3×3. 3 columnas por 3 filas. Ahora, si a mí me dijeran B cruz A, entonces yo debería colocar primero las componentes del B y luego las del A. Pero como me piden A cruz B, coloco las del A y luego las del B. ¿Y cómo yo manejo esto? Esto lo voy a bajar en un grado, porque esta es de 3×3, una columna, 3 columnas por 3 filas. Entonces coloco I, coloco la determinante en cuestión, menos J por definición, coloco el determinante y más el K, con su correspondiente componente. Entonces sería I menos J más K. ¿De acuerdo? Eso siempre es negativo. ¿Y cómo relleno esto con K en esa cosa? Entonces hago pasar una línea virtual, por favor, mire, ahí en forma vertical y horizontal, y quedan puntos sin tocar. ¿Cuáles son los puntos que quedan sin tocar? El A es 0, el menos A0, A de 4. A0, ahí están, menos A medio y menos A medio, ¿no? Exacto. Ya, y ahora coloco el J. Hago pasar una línea vertical, fíjese bien, hacia abajo y en forma horizontal. Y quedan puntos sin tocar. ¿Cuáles son los puntos que quedan sin tocar? El A medio, el A, El A, el ahí menos están, A medio y menos A medio. y el menos A medio. Y luego, ¿cierto? Lo hago también por el K. Ahí. ¿Qué puntos quedan sin tocar? El A medio, A ¿Ya? y el A y la Perfecto. 0. Listo. Y ahí está listo el problema y lo reduje a uno de 2 columnas por 2 filas. 2 columnas por 2 filas. 2 columnas por 2 filas. Este es el método de Kramer, ¿ya? Hay otro método que se llama Sarrus, y hay otras personas que cuando usted haga o hacen álgebra lineal, repiten estas 2 columnas aquí, y multiplican todas estas diagonales menos las otras diagonales. O hay gente que repite las 2 últimas filas y dice todas estas diagonales menos otras diagonales. Hay como 4 o 5 procesos. Pero yo me imagino como usted todavía no tiene la experticia o el acercamiento con estos modelos de matriz, entonces yo le enseño una cosita un poco más mecánica por ahora, ¿me entiende? A lo mejor el día de mañana usted va a aprender otros métodos que puedan entenderlo, ¿cierto?, de otra manera. Pero por ahora, un poquito más mecánico, ya sabe ya lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo se resuelve eso?
Uno aquí coloca, me voy a correr para acá. Ah, no. Ahí, pongo igual el I factor, ¿de qué cosa? Multiplico eso por eso. ¿Cuánto te queda eso? Esa diagonal. Por favor, ¿cuánto queda esa diagonal? No, cuadrado medio. Menos a cuadrado medio, ahí está. Menos por definición, y ahora multiplico esa diagonal. ¿Cuánto le queda? 0 por algo le queda 0. Cero. Menos j, ahora paréntesis, multiplico esas dos diagonales, esa diagonal que está ahí, a por a te queda a cuadrado, 2 por 2 son 4, negativo, menos a cuadrado cuarto. Menos por definición, menos esta otra diagonal. ¿Cuánto le queda a eso? Menos a cuadrado medio. Y usted mira, pero eso es positivo, sí, de acuerdo. De ahí cambiamos los signos. Y después le queda acá, usted multiplica esta diagonal que le queda 0 y menos a por a le queda a cuadrado. Y ahora hacemos los ajustes. Esto te queda menos a cuadrado y factor de menos a cuadrado medio menos 0 te queda el valor. Ahí está. El menos j. Y acá sacamos mínimo común denominador. El denominador común para 4 y 2 es 4. Entonces digo 4 en 4, 1. 1 para cuadrado te queda menos a cuadrado. Y 2 en 4 te queda 2. 2 por menos a cuadrado te queda menos 2 a cuadrado. Más el otro negativo te queda positivo. ¿Está claro? Y acá te queda, acá 0 menos a cuadrado te queda menos a cuadrado. Usted mira ahí ese signo negativo, lo puedo pasar adelante, por supuesto. Ya, entonces esto te queda. Profe, ¿por qué ahí tiene ese signo si arriba no lo tiene? En el K, A elevado a 2. Sí, porque te queda a por a te queda a cuadrado. Pero el negativo no existe. Sí, pues que es s por s menos esta por esta. Ah, verdad. ¿Ya? Verdad. ¿Ya? Está bien, está bien. Y para ir j acá, el j lleva el signo negativo. ¿Está claro? Ya, y ahora vamos a hacer los arreglos. A cruz b entonces te queda menos a cuadrado. Ese menos lo puedes anticipar aquí, si gustas. Eso te queda menos i a cuadrado menos j a cuadrado cuartos, más por menos 7, eso debería quedar ahí menos, y lo ponemos positivo. ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque el fin último no es el a cruz b, es encontrar el ángulo entre este vector, porque recuerda que el producto cruz te da un nuevo vector, que es perpendicular al plano formado por los dos vectores, y lo tengo que encontrar con el eje X. Y acá de ahí se realiza el cálculo de dos formas distintas, porque yo le mostré que existen otros caminos. Ya, tenemos la primera parte. Ahí tenemos el vector en cuestión. Y recuerden ustedes que el producto punto me genera o me determina, ¿cierto?, el ángulo entre dos vectores. El primer vector es el que está acá. El segundo vector, ¿cierto?, es el producto punto con el eje X. Eso es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno de ese ángulo que le llamé teta en esta ocasión. Y ese es el producto punto. A punto B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces, por lo tanto, yo aquí coloco el A cruz B y aquí tengo el eje X. Pero resulta que el eje X no es un vector, es un eje, un ente matemático. ¿Ya? Pero resulta que hay un representante del eje X. Y a través del eje X, ¿quién va? El vector unitario de las Y, ¿o no? ¿Sí? Entonces, por esa razón aquí yo tarjé todo lo que es el eje, ¿cierto? Lo tarjé y le puse I unitario. Y eso es igual a la magnitud de la cruz B primer vector por la magnitud de un vector unitario. Y un vector unitario, ¿cuánto vale la magnitud de un vector unitario? 1. 1. Por eso está el 1 ahí. Pues lo tarjo y tengo el 1. Y aquí también yo reemplazo por eso. Entonces, esto se me achica. Si yo le pido en la prueba, encuéntreme el ángulo formado por A cruz B y el eje Z, ¿qué debería colocar aquí? En vez del eje Z, ¿qué debería colocar? ¿Quién va a través del eje Z? Acá. K. Debería colocar aquí K. Y aquí la magnitud de K vale 1.
Si yo le pido el eje menos I, ¿qué debería colocar aquí? Menos I. A través del eje I va el vector unitario J, ¿no? A través del eje menos I va el Claro. menos J, ¿no? Entonces aquí usted debería colocar menos J. Y aquí Sí. debería colocar 1, porque la magnitud de un vector unitario vale 1. ¿Está claro? Ahí había su trampa, pues entonces había que hacer el acomodo en cuestión. Entonces aquí tengo el primer vector y lo punteo con el vector unitario I. Y al otro lado tengo la magnitud del vector. ¿Y cómo se calcula la magnitud de un vector? Las tres componentes de él al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y la magnitud de un vector unitario vale 1. Por eso lo coloqué a propósito, por el coseno del ángulo. Entonces, aquí, ¿quiénes sobreviven? Aquí, fíjate, tengo I.I, J.I y K.I. Ya dijimos que J.I vale 0, que K.I vale 0, o también si tú haces I.K vale 0 y que I.J vale 0 porque el producto punto es conmutativo, y solamente sobrevive el número que está aquí adelante del I vale 1, pues, ¿ah? Entonces te queda 1 por menos a cuadrado medio, te queda menos a cuadrado medio. I.I vale 1, I.I vale 1. Todos los otros productos cruzados, ¿cierto? Valen 0. ¿Ya? Entonces te queda menos a cuadrado medio. Y aquí sacamos mínimo común denominador. Esto vale 4 y esto vale 16 y esto queda 1. Entonces el mínimo común denominador sería 16. 4 en 16 te cae 4 veces, ¿no? Y eso sería 4 a cuadrado, porque todo número negativo al cuadrado es positivo, ¿no? Te queda 4 a la cuarta. Esto te queda a cuadrado, al cuadrado te queda a la cuarta. Y 16 en 16 te queda una vez, porque esto está al cuadrado también el 4. ¿Ya? Aquí a lo mejor vamos a tener que hacer una regla para que se entienda, porque si no, a ver, Profe, espera un poquito. Sí, dele. no entendí esa parte de ahí del I, la parte de arriba, donde los Ya, tachó y dejó igual una I espera. afuera. Sí, esto está elevado al cuadrado. Entonces ahí queda mejor. Y esto es, vamos a ponerlo aquí. No, si no quiero eso abajo, lo quiero arriba, esa cosa. Ahí está. Entonces eso te queda a la cuarta, 4, a la cuarta, 16, y eso te queda a la cuarta. ¿Qué es lo que no entendiste, por favor? La parte del I, no hay que ahí dejo están los productos dentro del paréntesis del lado ¿Ese derecho, o o sea, ese? del lado izquierdo, por I, ¿Este? no, abajito. Claro, esa Ya, I. claro, Esa. ¿Por qué ya. afuera? Aquí estoy, ese es el A cruz B, po. Eso que está ahí, ¿Sí? eso es el A cruz B, el resultado. Sí, Y sí, lo eso lo tengo que entiendo. puntear con el eje de las Y. O sea, con el representante del eje, que es el vector unitario de las Y. Porque el eje es un ente matemático, no es un vector. Y recuerda que el producto punto es aplicable, ¿cierto?, a vectores. Mm, Si esto fuese el eje K, el eje Z, tú tendrías que colocar aquí K. Si esto fuese el eje de la Y, deberías Ah, ya, colocar J. Si fuese menos ya verás. menos I, tendría que poner menos J. Si fuera menos Z, debería colocar menos K. Depende de la situación. Y del lado, y por el otro lado queda uno porque es un vector unitario, ¿cierto? Aquí, eso que está ahí, No, al lado aquí, derecho. claro, porque Ese. la magnitud de los vectores unitarios, ¿cuánto vale?
Uno. 1. Si tú colocas Ya. I, J o K, K menos J menos I, siempre va a ser 1. Esa es la Ya, profe. característica, por eso te coloqué ahí el 1, te das cuenta para que la gente se dé cuenta. Ujú. Ya, saqué mínimo común denominador, esto vale 1, 1 por 16 son 16 a la cuarta, por coseno teta. Entonces conservo el primero igual y aquí tengo 16 más 4 son 20, 21 a la cuarta, 16 y por coseno teta, porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces aquí te queda, recuerden que esas dos flechas significa que yo continúo hacia el lado, entonces te queda menos a cuadrado medios, y eso es igual a la raíz, el a la cuarta lo saco afuera como a cuadrado, y el 16 lo saco como 4, y me queda la raíz de 21 por coseno. ¿Y ahí qué puedo simplificar? Puedo simplificar los a cuadrado, sobrevive el negativo, puedo simplificar el 2 con el 4, te queda 2, te queda la raíz de 21 coseno teta. Entonces, este 2 que sobró acá lo paso arriba multiplicando. Ahí está. Te queda menos 2 partido por la raíz de 21 por coseno teta. Usted mira, oiga, ahí hay que racionalizar y colocar raíz de 21 partido por... Sí, de acuerdo, habría que hacerlo, pero como estamos en física, aplicamos inmediatamente el cálculo numérico, la calculadora. Entonces dice que la función coseno es igual a la raíz de, es igual a menos 2 por la raíz de 21. Entonces digo teta es coseno a la menos 1 de menos 2 partido por la raíz de 21. Cierro paréntesis. Y usted me averigua eso y tendría que darle eso que está ahí. ¿Cuánto le da? No, profe. 115,87. Listo. Sí, sí Estaría me dio lo mismo. el ángulo en cuestión. Entonces aquí, ¿dónde estaba el truco? El truco estaba aquí en encontrar las componentes de un vector. Luego ya viene una operabilidad matemática que es el producto cruz, ¿cierto? Reemplazarlo en la determinante, reducirlo a 1, 2 por 2, yo le enseñé el método de Kramer, ¿cierto? Lo redujo usted, obtuvo un resultado y después venía el producto punto. Y acá el producto punto venía con su pequeña trampa porque decía con el eje X, pero a través del eje X va el vector unitario de las Y. Entonces usted después reemplazaba el valor y obtenía el ángulo, ¿cierto? Aplicando todo lo que corresponde y obtiene el ángulo en cuestión. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna pregunta? Entonces, este problema persigue encontrar las componentes de un vector, producto punto y producto cruz, que son los dos productos notables. Entonces, aquí se me ocurre que yo podría preguntar, en vez de que esto fuera A, o esto fuera 2A. Es decir, en vez de un cubo, sea un paralelepípedo de base rectangular. Entonces sería A más A. O sea, yo me recorro en vez de A medio, me recorro una distancia A para llegar al punto. No sé. O también podría ser llegar el B aquí, al punto medio. Entonces tendría una componente a través del eje X, del eje Y, y después a lo largo del eje Z me tengo que subir a medio para llegar al punto de intersección de estas diagonales. ¿Entiendes? Pero esa es la idea, pues, encontrar las componentes de un vector y hacer lo que corresponde. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Entonces, aplicar el producto punto, producto cruz y encontrar las componentes de un vector. Y tener cuidado, ¿cierto?, con aquellas trampitas que yo debo saltar, por eso que yo los pongo en esa posición para que estén atentos a lo que corresponde. Bien, vamos a hacer otro problema. A ver, esta cosa no tiene por qué verse. Ahí sí. Ya, y esto lo voy a borrar. Ya,
Y con esto voy a ir a buscar otro ejercicio. Hagamos ese problema, el 19. El 19 dice lo siguiente, dice determinar el valor del módulo y de la dirección de la fuerza F2. Ese es F2. Yo tengo que saber el porte de esa flecha y ese ángulo, que hay que aplicar al bloque de la figura adjunta para que la resultante de ambas fuerzas sea una fuerza vertical de 900 newton, si el módulo de la fuerza F1 es de 500 newton. O sea, yo le conozco el porte de la flecha y conozco el ángulo en cuestión. Y la idea es cierto que la resultante esté subiendo, sea de 900 y esto suba hacia arriba. Por lo tanto, la resultante de las dos fuerzas hace que yo levante, yo pongo unas cuerdas, hace que este cuerpo suba en la vertical, suponte todo el espacio físico, es muy pequeño, entonces esta cosa no debe dañar las paredes laterales, sino va a golpear, va a sentir algo, y tiene que subir, ¿no es cierto?, lo vertical hacia arriba. ¿Van a anotar el enunciado o los vamos al tiro con él? Estamos en eso. Ya, anótelo entonces. Ya, profe. De nuevo. ¿Estamos listos el resto? Entonces yo voy a tomar esta figura. Bueno, le pongo control, imprimir pantalla a esta cosa y lo llevo el pen. Ya, este vector hay que descomponerlo. Espérenme un ratito porque si no esta cosa. Ya. Si eso no quiero yo.
Ya, y ese ángulo de 32 grados, Profe, en ese caso el complemento sería 58, ¿no? claro, claro. Podría uno también hacerlo con el 58, pero como son nuestros primer problema, lo hacemos con el ángulo 32. Entonces, eh, este vector que está en rojo yo lo tengo que componer con una componente horizontal y una vertical. Y esa componente vertical, ¿no es cierto?, se repite. No, no me quedó bien ahí. Profe, una duda, ¿pero ahí son 32 los dos o cambió el caso del ejemplo? Ah, no, el 32 va aquí arriba. Aquí. Ujú. Sí, tiene razón, aquí va. Claro, por eso el Jesús decía 58. Ah, ya. El 32 va acá. Ese va ahí. Eso. Entonces, ese ángulo 32, eso induce a mucho error. Como está ahí puesto, lo voy a... Ahí está. ¿Ya? Entonces tengo que encontrar esta componente. Ahí está. Entonces, esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical. Entonces, si yo me posiciono acá, digo seno de 32 opuesto partido por la hipotenusa que es acá. Entonces, igual. Eso sería, déjame ver, seno, el seno de 32 grados sería cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, fx, f2x, ¿o no? F1, F1, partido por la hipotenusa, que vale F. Y de ahí sacamos, y de ahí despejo la componente horizontal. Igual. Y eso te queda seno 32 grados por F. Igual. ¿El F cuánto vale? 500 newton. 500 era, ¿o no? Sí, 500 newton. La fuerza F1 vale 500. Entonces aquí colocamos 500 por el seno 32 grados. ¿Alguien me puede ayudar con ese cálculo, por favor? Pero,
264.95. Gracias. 95. Y eso es newton. ¿Y lo que hemos encontrado ahí? Hemos encontrado, ¿cierto?, la componente horizontal. Su compañero hizo referencia a este ángulo. El complemento sería 58, ¿no? Sí. Ya, vamos a colocar aquí 58. Ahí. Si yo utilizo el 58, esto sería el cateto adyacente y esto sería la hipotenusa, ¿no? Entonces lo vamos a hacer. Entonces vamos a colocar coseno de 58 grados es igual a lo que está arriba. Lo mismo. Y de ahí despejamos y colocamos todo esto que está acá. De ahí hago los cambios, por favor. Tenga paciencia porque esto, aquí vamos a colocar coseno 58. ¿Cuánto da eso? Da lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacerte ver? Que tú, independiente del ángulo, a mí me dan como este ángulo se repite acá arriba, entonces uno normalmente hace referencia al ángulo que te está dando el problema, que después cuando llegan a su casa y dicen, ¿de dónde habrá sacado este profe el otro ángulo? No, simplemente yo desde 32 lo hice y ya teníamos listo, pero con el avance del tiempo tú lo que puedes hacer, ¿o cierto?, es hacerlo también para el de 58, ¿ya? Y tú ves que te va a dar lo mismo. Entonces puedes hacer, si tú utilizas el 58, este cateto pasa a ser el adyacente. Entonces dices, coseno de 58, ¿cierto? Es igual a fx partido por la hipotenusa. Si tú dices seno de 32, el cateto opuesto, fx partido por la hipotenusa. Y yo te estoy mostrando aquí que da lo mismo. Si tú usas el seno 32 o el coseno 68, ¿está claro, no? Sí. Profe, una consulta. Eso de cuando es cateto opuesto es el seno del ángulo, ¿cierto? Y cuando es cateto adyacente No. se ocupa el coseno. Sí, ¿Puede ser en el primer cuadrante, no? claro. No importa que esté en el primer cuadrante, tú tienes que entender una cosa. Tú en un triángulo cualquiera tienes que identificar lo que es la hipotenusa, lo que es el Sí. cateto adyacente y el cateto opuesto. Si tú usas como referencia el 58, este cateto es adyacente al ángulo. ¿De acuerdo? Y este cateto es el Ya. opuesto. Y este es la hipotenusa. Si Sí. tú usas el complemento, que es 32, este cateto pasa a ser el adyacente. Y este cateto pasa a ser el opuesto. Y este es la hipotenusa. Depende del ángulo al cual tú estás haciendo referencia. ¿Ya? Mm. Este ángulo que está aquí, 58, se repite ahí arriba. Sí, 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 sí. Entonces, depende, tú eres la persona que va, lo que tiene que quedarte claro cuál es el seno y cuál es el coseno. No sé si les queda claro a los demás. Sí, profesor. Entonces yo les doy opcionalmente, usted decide. Pero normalmente uno toma como referencia el ángulo. Entonces aquí tiene el 58. Entonces ahora usted puede usar para el FI, que es esta. Si usted usa el de 32, este cateto, ¿cómo se llama? Ah, cateto adyacente. Adyacente. Si usted usa el de 58, este cateto, ¿cuánto se llama? Cateto opuesto. Opuesto. La hipotenusa sigue siendo la misma. Usted decide si usa el de 32 Mm. o el de 58. Entonces lo vamos a hacer con los dos, por esta vez. Entonces, ¿se entiende la idea o no? Sí, profe.
F, F1, F1i. Usted es el usuario, usted es el que decide, va a llegar a los mismos resultados. Entonces vamos a usar el de 32. Entonces vamos a decir, voy a colocar esto mismo, de ahí hago los cambios, por favor. Espéreme, sea paciente. Vamos a decir coseno, porque ahora es el adyacente, ¿cierto? Necesito yo esta componente, la vertical. A ver si lo puedo, la voy a dibujar. Esto es F1X. Es esa componente. Y F1i, esto le ponemos 12. F, y aquí le ponemos el swing de F1X. F1i. Eso. Ahí. Entonces, si yo quiero calcular F1i y hago referencia, por ejemplo, estoy haciendo referencia a cuál ángulo, al coseno de 32. El coseno de 32 sería igual a ¿qué cosa? A F1i, ¿cierto? Sería F1i, coseno 32 es adyacente partido por la hipotenusa. Ujú. Ya, y de ahí despejo F1i. Y eso es igual, y aquí voy a ocupar esta capacidad instalada para no hacerlo de nuevo. Esto por reemplazo, ¿ya? Eso sería F coseno 32. Y esto vale 500, ¿no? La F, Sí, ya. ¿Cuánto te queda eso? lo mismo. Ah, no, parece. Coseno de 32. 424,02. 0,02. Listo. Y ahora lo vamos a hacer con el otro. Esto no lo hago frecuentemente, pero lo vamos a hacer ahora. Entonces ahora vamos a usar, para calcular el F1, vamos a usar seno de 58. Voy a aprovechar la capacidad instalada. Entonces te queda seno de 58 es F1i, porque ahora es opuesto. Entonces te queda F1i, te queda seno de 58. ¿Eso cuánto te da? Lo mismo. Lo mismo de arriba. Entonces te queda 424,02 newton. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la componente horizontal. Cualquiera de las dos me sirve, la F1X y la F1Y. Pero hice los cálculos para que usted, ¿cierto?, decida cómo los va a requerir. ¿Ya? Entonces ahora vamos a decir, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el F2. ¿Ya? Ahora, ese ángulo alfa, Ujú. a ver, No lo tenemos. sí, voy a tener que hacer lo mismo acá, pero en color negro.
Ya. Y ese ángulo alfa ahí está. Ahí está el F2. Entonces ahora este pasa a ser F2X, que es esta, y la otra F, y esta otra que está acá. Entonces uno puede usar el ángulo, aquí no, aquí estamos mal, pues, porque el único ángulo que es alfa. Entonces aquí me dicen, o podríamos decir 90 menos alfa, pero ahí se va a complicar el asunto porque después tengo que usar coseno. Entonces vamos a usar alfa nomás. Entonces si yo quiero F2X, digo seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Está claro? Sí, Entonces sí, vamos a ahí ya decir, quedó claro, profe. ya, para F2 F2 ahí, entonces vamos a decir sen de alfa, porque alfa es el ángulo al cual quiero hacer referencia, es igual a F2 F2X, y de ahí despejo ahí. Esto es F2X. Ujú. Eso es igual a F por el seno de alfa, porque alfa no lo conocemos. Y lo dejamos así nomás, pues. Y nada más que hacer. Igual cosa para, ahora decimos coseno de alfa, igual, ahora es, coseno era cuánto, coseno es igual a F2i. Y esto te queda F por coseno de alfa. Y estas son las dos componentes. Ujú. Y acá está la componente. Puedo tomar cualquiera de ellas. Voy a tomar esa y voy a tomar la F1 y esta otra. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Vamos a ver. Hemos hecho la descomposición vectorial. Entonces me están diciendo que
la resultante es la suma de los vectores, ¿o no? Entonces lo que voy a tener que hacer aquí es darle F2X F2 es igual a F2X más F2Y. Y eso es igual a F seno teta, F seno alfa, disculpe, más F cos teta. Entonces esta cuestión no me va a alcanzar ahí, le voy a copiar aquí abajo mejor. Y esto es igual a F2 ya, y esto lo borro mejor. Ya, y las componentes de F2 son ¿hacia dónde? Esta es negativa y esta es positiva, o sea, esto es, Ujú. Menos F2X. ahí voy a colocar el menos ahí, menos, y aquí le coloco el I unitario. Y esto es el J unitario. Y ahí están entonces la fuerza F2. Y como es un vector, aquí le tengo que poner la etiqueta de vector. Ahí está. Ya, y para esta otra tengo que hacer lo mismo también. Voy a tener que generar aquí el espacio. Lo mismo lo tengo que hacer aquí. Esto es F1. Esto es F1i. Y esto es F2i. F1i. Y esto vale 400 F1x. ¿Dónde está? Está aquí arriba. 264,95. ¿Dónde está? Aquí. A ver, sí, está ahí. Y esta apunta en el cuadrante positivo, ¿no? Positivo, positivo. Ambas son positivas. Y esto vale 424,02. Ujú. Ya. ¿Qué es lo que hicimos de esto? Descompusimos, esto es lo complicado, ¿cierto? Descomponer los vectores, su correspondiente componente. Yo lo demostré, ¿cierto? Usando el vector, el ángulo que me buscaban y el complemento para que pudieran entender que depende, ¿cierto? Del ángulo, ¿cierto? Donde esté ubicado y cuál toma el rol del adyacente y cuál es del opuesto. La hipotenusa no cambia. Y lo hice por ambos costados. Esto no lo voy a hacer, seguramente después voy a hacerlo con una parte nomás, no lo voy a hacer con las dos. ¿Está claro? Y encontramos las componentes de los vectores. Y ahí está expresado en términos vectoriales la fuerza F1 y F2. ¿Y qué se entiende por la resultante? La resultante, ya lo sabemos, ¿qué es lo que es la resultante? En la suma La entre suma de los... los vectores, ¿cierto? La suma de los vectores. Este vector más el vector F2. Y eso es igual a qué cosa? A esto que está aquí, más lo otro. Esto no. Fíjate. Más eso.
Eso que está ahí. Te quedaba más, y por menos te queda menos, y el otro te quedaba más. ¿Está bien o no? Ya. ¿Y qué es lo que me dice? Que la Ujú. resultante tiene que ser una fuerza vertical hacia arriba, y de 900. Entonces, la resultante debería ser 0i, 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 ¿cierto? Más 900j, porque el j apunta para arriba, ¿no? Sí. Entonces debería ser j. Usted me dirá, oiga, pero yo puedo colocar solamente 900, claro, pero resulta que tú al otro lado tienes un vector que tiene dos componentes, entonces tienes que producir una igualdad vectorial. Pues entonces aquí vamos a igualar vectores. Esto ya lo hice la vez pasada, ¿cierto? Ahí, ahí, y eso era más. Eso. Y aquí voy a factorizar por i, inmediatamente. Y aquí voy a agregar la otra componente, la componente j. Y la componente j va a ser este número más este otro que está acá. Y voy a factorizar por j. ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta acá o no? Ahora, Sí, pero Separando listo. la sigla J. Exactamente. Entonces, produzco a mi izquierda, tengo un vector. ¿De cuántas componentes? 2. Al otro lado tengo otro vector. ¿Cuántas componentes tiene ese vector? Tiene dos componentes, la componente i y la componente j. ¿Ya? ujú. Ya. Y aquí vamos a producir, ¿cierto? Esto es lo que se llama una igualdad vectorial. Entonces, esta igualdad vectorial te genera, nos genera dos ecuaciones escalares. ¿Cuáles son? 1, 0, ¿cierto? 0 es igual a ¿cuánto? El 0i es igual a eso. Ujú. ¿Ya? Y ahí tenemos una igualdad vectorial. Igualé lo i con lo i. Y la otra ecuación nos dice 900 igual a esto que está acá, a lo que acompaña en j. ¿Qué tenemos ahí? Algebraicamente hablando, Una ecuación de primer grado tenemos un sistema de ecuaciones con cuántas incógnitas. con una. ¿Cuáles son las incógnitas? El, la El alfa, fuerza y el signo. el alfa y la fuerza, el vos. ángulo. Sí. El ángulo y la fuerza. ¿Cómo hago eso yo? Sustitución, igualación o reducción. Ujú. ¿Quién decide eso? Usted, bueno. Yo voy a tratar de elegir un sistema. Si usted quiere me acompaña en esto, si no lo hace de otra manera, también es bienvenido. Entonces yo voy a pasar eso hacia el otro lado, con signo negativo. Ahí. Y lo igualo a lo que tengo al frente. Y le pongo el signo negativo. ¿Ya? Ahí. Esto es de 1. ¿Se entiende la idea o no? Y aquí voy a elegir de 2. Paso restando. 900
menos 424,02 igual a f coseno alfa. ¿Cuánto da esa diferencia, por favor? 475.98. 475,98. ¿Sí? Ya, igual a eso que está ahí. Listo. Ahí tenemos la ecuación 2. Arriba puedo multiplicar por menos 1, ¿no? Si multiplico por menos 1 se te queda positivo y se te queda positivo. Ya. Y ahí tienes una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué puedes hacer? Despejar f y sustituirlo en esta otra. O puedes despejar f de esta ecuación y f de esta ecuación e igualar. O reducir. Yo voy a reducir. Mire lo que voy a hacer. Voy a tomar la ecuación 1 y la voy a dividir por la ecuación 2. Dividiendo 1 partido por 2, ¿qué te queda? Te queda no, eso no. Entonces te queda f seno alfa, ahí, que pertenece a la ecuación, y lo divido por esto que está acá. Y te queda 264,95 partido por esta cantidad. ¿Qué puedo hacer ahí? Se simplifican la f y la otra queda como tangente. Exactamente. ¿Y esa división cuánto me queda? Por favor. 0.56 aprox. Eso. Entonces yo no quiero la tangente, sino quiero el ángulo. Entonces, tangente a la menos 1. Exactamente. Igual. ¿Cuánto queda eso? 29,24. Ese es el ángulo. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Sustituir en esa ecuación o en esta otra ecuación. Entonces, coma, sustituyendo, por ejemplo, en 2, se me ocurre, entonces le queda eso que está ahí. Entonces ahí pone usted ¿y qué hace de ahí de esa ecuación? Le queda esa cantidad. ¿Cuánto le quedó eso? 45,98.
545. No sé. 545.48. Ah, sí. 49 aproximadamente. Ya dejémoslo ahí, 49, ya. Y ahí tiene la fuerza. Le quito el problema. Sí, Mire, está cabrón. y bueno. Por eso yo empezó, siempre mis problemas van de menos a más. Vamos incorporando, vamos aumentando nuestra entropía. Entonces aquí lo que hice para reciclar un poco, si uno lee el problema, tengo dos fuerzas y la idea es poderlo levantar en la vertical hacia arriba. Suponte tú que tengo una pared aquí y aquí tengo otra pared. Y esto es un container. Entonces hay dos grúas que tienen que generar fuerzas. Hay una de ellas que yo sé la fuerza que me va a generar con un cierto ángulo. Esta otra también yo sé la fuerza, pero quiero saber el ángulo y la fuerza que debo hacer para que esto suba vertical hacia arriba y no produzca daño con las paredes laterales. Y eso fue lo que se hizo. Ahora les demostré que dependiendo del ángulo al cual usted haga referencia, ya sea el que le dan o el complemento, los resultados son los mismos, ¿no? Usted lo puede Sí. visualizar ahí. Usted decide cuáles son los ángulos cuando vaya a hacer un problema. Y luego le dimos la forma vectorial de los vectores, con su correspondiente componente, tanto para F1 como para F2, y me apareció la resultante y me dio lugar a un vector que tiene dos componentes. La resultante tenía que ser 900, pero resulta que tengo que darle la forma 0i más 900j. Entonces eso nos generó, esta es una igualdad vectorial que nos genera dos ecuaciones escalares, 1 y 2. Entonces aquí paso de los vectores a lo que es puramente algebraico. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, despejo una en función de la otra, hago la diferencia, obtengo la otra componente, divido. Usted puede igualar, por ejemplo, puede despejar f de acá y puede despejar f de acá. Entonces le va a quedar seno partido por coseno tangente de algo y va a llegar, ¿cierto?, al ángulo. O puede sustituir, despeja f de acá y lo sustituye, ¿cierto?, donde hizo f acá. O lo reduce, como fue lo que yo hice, fue dividir la 1 por la 2. Me dio el ángulo y eso lo sustituyo por la otra ecuación y obtengo la fuerza en cuestión. O sea, el tipo de la horquilla o de la grúa de este lado tiene que subir con una fuerza, ¿cierto?, de 545,49 newton, haciendo un ángulo de casi 30 grados para que eso suba en la vertical y no produzca problemas en las paredes laterales. Este tipo de cálculos se hacen cuando se están derribando edificios. Usted ve las tronaduras que se hacen por ciertos ángulos, ¿cierto?, donde se coloca mayor o menor carga para que eso caiga en la vertical hacia abajo, y hay casa a los costados. ¿Usted ha visto cómo derriban las megaestructuras? Sí, visto un Sí, par de cae. videos. Eso es lo que se hace, po. Y tienen que llamar a unos especialistas, ¿cierto? Porque tienen que colocar las cargas, ¿cierto?, hacer los orificios y colocarla con cierto ángulo para que eso demolera su carga y entrar a picar en ciertos lugares específicos para que eso caiga en la vertical hacia arriba. ¿Cuál es la cantidad de carga? ¿Dónde la debo colocar? Etcétera, etcétera. Lo mismo sucede acá, po. En el fondo me están pidiendo lo mismo, subir con mucho cuidado este container y no producir accidentes. Y tiene que venir un especialista que haga todos estos cálculos. ¿Qué le parece? Ya. Entrete. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, profe. Ya. ¿Ha aprendido cuántas clases llevamos? ¿Como 3 clases, 4 clases? Llevamos 6 clases en total. Por eso. Sí. ¿Y ha aprendido cosas o no? Sí, con la de hoy día 6. Ya. Había gente Sí. que no había ocupado calculadora, po. ¿Sí o no? Y usted que ve que participando de las clases, haciendo lo que corresponde, haciendo los cálculos, revisando lo que está, usted puede llegar a puerto. Ya. Y ahí está el problema desarrollado. Entonces yo le voy a colocar el dibujo aquí al final para que entienda de qué trata.
Y ahí está el dibujo, ¿ya? Entonces está el desarrollo, usted tiene el enunciado, porque eso ya está en el aula, y aquí tiene el desarrollo y el esquema, el dibujo de desarrollo. ¿Le parece? Después yo le subo esta hojita Ya, profe. el fin de semana y toda la cosa, con esos dos problemas nuevos que incorporamos. Entonces, aquí le vamos a cerrar esto. Ah, esto es FIS 1 y esto es FIT 1 y esto es ingeniería. De software. Eso, ya. Entonces esto lo vamos a archivo, ya como, si no, pues se me olvida. Ahí, lo guardamos. Eso, luego ahí lo ves. Ah, qué raro. ¿Qué pasó aquí? Espera ahí. El dibujo no tenía que estar aquí, esta cosa. Son dos problemas distintos y se me pegó aquí arriba. Miren, esto lo vamos a tener. No, no puedo borrar esa cosa. Espérame un ratito. Ya. Y ahí está el otro. Espérenme por favor, porque si no después se me olvida, chicos, y después pierdo la información y no lo subo. Ya, ahí está el esquema con el desarrollo, el esquema con el desarrollo. Y esto es ingeniería. Ya, sí, en Word. Y ahora lo hago en PDF.
¿A qué hora termina esto, oye? ¿Aló? 8:30. ¿Estamos listos? Yeah. Oh, pasó la hora volando. Con 3 sí. ¿Ah? Con 3 sí. Sí, pero mire, estos son los tipos de problemas que uno debería preguntar en prueba, pues estas son las cosas que uno pregunta. Sí. Lo otro, si usted ve, ¿no es cierto? Yo lo que hago es ir aumentando el grado de dificultad de manera que vamos de menos a más. Usted tiene que entender que esa es la progresión. Hago algunas cosas fáciles, ¿cierto? Pero voy acostumbrado. Después preguntan una cosa intermedia, pues hay que matar a la gente, no, pues. ¿Ya? ¿Estamos listos? Pensé que me queda como media hora. Vamos, profe. Ya, mira, con esto yo termino con lo que son vectores y la próxima clase del lunes, ¿cierto? Comenzamos a ver lo que es cinemática. ¿Ya? Ya, profe. Y... Espérate, me voy a borrar esto, no guardar. Profe, ¿lo va a subir ahora? No, mire todos los videos que tengo que subir. 1, 2, 3, Me 4. refería a la guía. Sí, también, pues, más ratito, deme espacio. Es que No, no tranquilo. estoy ordenado. Mire, yo hice clase en biofísica en la mañana, tengo 1, tengo 2. Después tengo 3 de mecánica, 1, 2, 3, 4 de mecánica, una tarea, y después tengo 2, una tarea, eso. Así que después más rato lo subo. Ya, o a más tardar mañana. Es más que nada, ¿cómo se llama? ¿Clases lo que le consume el tiempo? ¿Muchas clases o igual reuniones que tiene? No, mire, lo que más me atrasa es subir los videos, porque Ya. aquí están todos convertidos a MP4. Mire lo que yo, Ah, ya. mire, a ver, aquí está el video de esta clase. Entonces yo tengo que Claro. borrar todo esto. Ah, ya. Mire, entonces yo borro todo esto que está aquí. Ya, yo tengo que, para que entiendan, por favor, yo elimino todo eso. Ok, elimino esto también que está ahí. Elimino. Ya, y enseguida lo que tengo que hacer es este video que está en MP4, que vale 165,533 kilobytes, lo tengo que colocarle la referencia a ustedes. Por ejemplo, hoy día esto es clases. Debe ser por donde está grabando todavía, profe. No le puedo cambiar el nombre. No, si lo puedo ver, ya está listo ya. A ver, parece. No, está listo ese. Clases hoy día es 25 raya 09 200 2020. Y aquí le pongo fit so- eh, ya, y ese video yo lo mando para allá al otro lado, envíale mis documentos, y después yo ese video lo tengo que subir al canal de video, a YouTube, y este video por la cantidad se demora unas 2 horas en subirlo, completo el Ah, canal de ya. video. Entonces a veces me quedo después de clase hasta las 2, 3 de la mañana subiendo puros videos. Ah, ok. Entonces eso Ya, vale. me toma mi tiempo, ¿me entiende? Ya, sí. Mire, y ahí tengo todos estos videos que subí, mire. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los alumnos piden sus videos, pues entonces yo los tengo que poner la clave para no confundirlo y para que los Ah, alumnos en el claro. canal de video usted me identifique por la fecha, el profe tal fecha esta clase, soy ingeniería en software, los de mecánica eligen su video, etcétera, etcétera. Y tengo todos Son estos varios cursos videos. distintos. ¿Ah? Varios cursos distintos. Claro, entonces yo le voy colocando para software, tengo ahí ese video de ustedes. Y tengo también después le subo la guía, ¿ves? Para biofísica tengo 3 videos, para mecánica tengo 3. ¿Por qué razón? Porque no tengo licencia, con ustedes tengo licencia. Entonces hay una clase continua. En cambio los otros videos se cortan cada 30 minutos, Mm, 40 minutos. Y tengo que volver a reiniciar y otro video y otro video.
Ya, muchachos, No, ya. que estén bien. Ok, Vamos nos a vemos. tratar de que de aquí al sábado Chao, chao. esté todo listo, ¿ya? Ya, profe. Vale. Gracias, profesor, que esté bien. Gracias. Que esté bien. Cuídense, los vemos el lunes. Chao, Gracias, chao. profe. Chao. Chao, profe. Chau, chau. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, gracias.